Bien, bienvenidos todos a continuar el estudio de Apocalipsis. Hoy lo haremos para estudiar las bestias de Apocalipsis 13. Es el tema número 17 y yo creo que es un tema importantísimo. Vamos a ver cuán importante es conocer e identificar quiénes son las bestias de Apocalipsis 13. Y la importancia del tema es tan relevante porque cuando buscamos Apocalipsis capítulo 14, y los invito, ahí está puesto, dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es capítulo 14, se trata sobre el mensaje de los tres ángeles, y específicamente el mensaje del tercer ángel habla sobre la marca de la bestia, y aquellos que reciban la marca de la bestia van a recibir la ira de Dios. ¿Y qué dice? Que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por eso mi pregunta ¿es importante reconocer quién es la bestia? ¿Qué cosa es la marca de la bestia para poder evitar tener la marca de la bestia y ser atormentado con fuego y azufre? Por eso es que este tema es tan trascendental. Y no solo que lo conozcamos nosotros, sino es un tema para divulgarlo a todo el mundo. Porque muchas veces inconscientemente vamos a recibir la marca de la bestia simplemente por desconocimiento de la palabra de Dios. Los insto a compartir este tema. Esto es un escrito que me gustó cuando leí sobre este tema, que lo escribió el pastor Esteban Bor. No pude ver lo otro que escribió, por el internet encontré esto y dice: en tiempos de la Reforma, con la contrarreforma, el papado logró que en la interpretación de las profecías no fuese usado el método historicista para que de esta forma no fuese señalada la Iglesia Católica como la bestia representada en las profecías. Estos métodos fueron esparcidos por toda la cristiandad, y hasta el día de hoy la mayoría de las iglesias protestantes están fuera de tiempo profético debido a eso. La Iglesia de Roma logró su propósito y de esta forma ya no se veía al papado como el poder perseguidor representado en el cuerno pequeño. Es por eso que ahora, en el tiempo del fin, las iglesias esperan aún al hombre de pecado, al anticristo, como un personaje futuro, el cual se presentará en la tierra gloriosa, es decir, Israel, y de tal forma ellos se enfocan en la tierra santa, no conociendo que el anticristo ya se presentó, recibió una herida de muerte, pero ella sanará. Y nuevamente hará que a muchos se le ponga una marca y un sello. Nuevamente tendrá control de conciencia y mucho más. Este tema le ayudará a identificar sin duda alguna dicho poder religioso. Para esto debemos estudiar la profecía de Daniel 7 y Apocalipsis 13, utilizando el método historicista de interpretación. Aquí hay un resumito de lo importante del tema y lo importante que es utilizar el método correcto de interpretación apocalíptica. Con este preámbulo, vamos a entrar en materia y vamos a analizar qué dice Apocalipsis 13 en relación a la primera bestia, que lo encontramos en Apocalipsis 13 del versículo 1 al versículo 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vemos una descripción de una visión que tuvo el apóstol San Juan. Y dice que vio subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y lo importante de esto es que cuando vemos esta visión que tuvo San Juan, nos parece algo confuso. ¿Qué quiere decir esta visión? Pero la Biblia misma nos va dando la explicación y nos va mostrando qué realmente significa y a quién representa esta bestia. Por eso, la primera vez que nosotros escuchamos el problema de la bestia lo vimos en el sábado pasado cuando estudiamos Apocalipsis 12. Si ustedes recuerdan, Apocalipsis 12, en versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora vemos que se identifica perfectamente quién es ese dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esa es la identificación que tenemos. La Biblia misma nos está identificando quién es ese personaje. ¿Sabemos qué es quién? Satanás. Y es importante porque dice que sobre sus cabezas tiene 7 coronas, 7 diademas. Esta representación no es correcta. Parece un dragón que tiene 7 cabezas. Lo que pasa es que los cuernos están distribuidos en todas las cabezas y vamos a ver que realmente no es así. ¿Qué cosas representan las 7 cabezas? En el capítulo pasado hablamos sobre Génesis 3:15, la promesa que hace Dios o la sentencia que le hace Dios a Satanás. Se le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el talón, mas ella te aplastará la cabeza. Esa fue la sentencia sobre Satanás. Y sabemos que Satanás iba a actuar a través de ¿qué? A través de la simiente. ¿Y quiénes son las simientes de Satanás? Bien, la primera simiente que Satanás tuvo fueron los ángeles que cayeron con él, que lo siguieron en la rebelión en el cielo. Por eso dice después que Satanás fue expulsado del cielo y con él arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles. Así que la primera simiente son los seguidores de Satanás. Pero ahora Satanás va a utilizar también en esta tierra poderes políticos que van a perseguir al pueblo de Dios. Recordemos que dice que la simiente perseguirá a la mujer. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué son las cabezas? Dice que tiene 7 cabezas. Y esas 7 cabezas son los 7 poderes que va a utilizar a Satanás para perseguir y destruir al pueblo de Dios. También dice que tiene 10 cuernos y evidentemente aquí las coronas están encima de las cabezas. Sin embargo, los cuernos en este momento que está reflejando Satanás no tiene corona. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir a Apocalipsis 13. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 13, versículo 1 y 2? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bien, esta bestia que sube del mar evidentemente no es el dragón. El dragón es el que le da su poder, su trono y su gran autoridad a esta bestia que surge del mar. La Biblia nos habla bien clarito qué significa el mar. Significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, de un lugar muy poblado es donde surge esta bestia. Eso es lo que significa. Y vamos a estudiar quién es esta bestia y qué características tiene esta bestia. Bueno, ahora, esta bestia que sube del mar es una de las cabezas, por lo tanto, es una de las simientes que va a utilizar Satanás. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios en una época determinada.
Es decir, cada simiente va a aparecer en una época determinada para ejercer su poder contra el pueblo de Dios. Si entendemos esto, vamos a entender perfectamente qué es lo que nos depara la palabra de Dios para poder comprender quién es la bestia. Para eso vamos a ir a otro lugar donde se lo habla de las bestias, y eso es Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, y hoy vamos a leer mucha Biblia, yo les recomiendo que busquen la palabra de Dios y me sigan la lectura. Yo tengo una versión que es la Reina Valera del 2000, quizás no coincide exactamente con otra Reina Valera del 60 que puedan tener ustedes. Yo voy leyendo Daniel 7 y me disculpen, pero voy a leer bastante hoy para que puedan entender la relación que tienen estas cabezas y estas bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Empieza con una introducción que Daniel estaba en Babilonia durante el reinado de Belsasar, rey de Babilonia. Es importante el punto de partida del sueño, porque ahí nos da un punto de partida de la profecía. Daniel está en Babilonia y dice que se levantó y se puso a tomar nota de todo lo que había visto. Dice: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Vimos que Apocalipsis 13, esa bestia surge del mar. Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Y seguí mirando y vi otra bestia que semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Seguí mirando en la visión de la noche y vi una 4ª bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba la sobra de sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Ahí vemos que los cuernos no los tienen todas las bestias, los cuernos aparecen en la 4ª bestia. Sigue diciendo, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con grande arrogancia. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de la palabra tan arrogante que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se le había quitado su poder, aunque se le concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de día y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria, reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, nunca pasará y su reino nunca será destruido. A Daniel le sucedió lo mismo que nos está sucediendo a nosotros cuando leemos esto. Dice, yo Daniel, en mi interior quedé con un espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo, por suerte Daniel no entendió, igual que nosotros no hemos entendido, pero ahora buscó a un ángel que estaba cerca de él y le preguntó, explíqueme todo esto. Y por suerte nosotros podemos, como Daniel se levantó y escribió, podemos nosotros tener la interpretación. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y él me declaró la interpretación diciendo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno,
Son 4 reyes que se van a levantar sobre la tierra. Y la primera la describió como un león. Entonces, el león, ¿quién es? Si ahora es a partir de que estaba en Babilonia. Por lo tanto, el león, ¿quién va a representar? Al imperio babilónico, del 605 al 539. Después dice que había uno como un oso, que tenía un lado más alto que el otro, representando a 2 reinos que se unieron para destruir a Babilonia. ¿Quiénes fueron? El reinado de Media y el reinado de Persia. Por eso le dice el imperio medo-persa. Y dice que tenía 3 costillas en su boca, y le decía, come mucha carne. ¿Por qué? Porque son los 3 reinos que ellos derrotaron: Babilonia, Asiria y Egipto. Después de Medo-Persia, en la historia lo pueden buscar, y dice que viene un leopardo que tenía 4 cabezas y alas. Y esto se identifica como el imperio que derrotó al imperio Medo-Persia, que fue el imperio griego. El primer rey, que fue Alejandro Magno, que murió muy joven, y el imperio se distribuyó o se dividió entre los 4 generales de Alejandro Magno, porque no tenía hijos, no tenía descendencia. Por lo tanto, tiene 4 cabezas este imperio. Y dice que después de apareció una bestia terrible que tenía dientes de hierro y piernas de hierro, y que devoraba todo y lo pisaba todo, pero que además tenía 10 cuernos. Y es importante que los 10 cuernos aparecen. ¿Quién es esta bestia que viene después y toma a Grecia y se expande por el mundo conocido? Pues la Roma imperial. Roma, que invade a Grecia en el 146 y que sigue su imperio hasta el 476, por lo menos el imperio occidente, que es dividido, y es cuando salen los 10 cuernos. Dice que esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Por qué 10 cuernos? Porque el imperio romano de Occidente fue invadido por las tribus bárbaras y fue dividido el imperio. Y aquí vamos a ir, ya esto lo hemos estudiado anteriormente, donde a los alamanes que invadieron esa parte de Alemania y se asentaron ahí y llegaron a formar a Alemania. Tenemos a los burgundios, que son los suizos hoy día. Tenemos a los francos, que son los franceses. Tenemos a los lombardos, que son los italianos. Tenemos a los sajones, que son los ingleses. Tenemos los suevos, que son los portugueses. Los visigodos, que son los españoles. Pero dice que le salía un cuerno pequeño que creció y 3 fueron arrancados en su lugar. Interesante, porque este cuerno pequeño tenía ciertas características. Dice que tenía ojos y boca, que hablaba con gran arrogancia. Y dice que en su lugar fueron derribados 3. ¿Quiénes fueron los 3 que fueron derribados? Los érulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. Y estas 3 tribus bárbaras eran los que estaban amenazando a Roma. Habían invadido Roma, tomado Roma, saqueado Roma. Para que este cuerno pequeño fuera a tener poder, tenían que ser destruidos estos 3. Y estos 3 cuernos fueron desarraigados totalmente y desaparecidos de la historia, a tal punto que no existe ningún país hoy en Europa que haya sido descendiente de estas 3 tribus bárbaras. Y ahora seguimos estudiando para identificar cuál fue el cuerno pequeño que creció y que tenía boca que hablaba grandes cosas. Ahí lo hemos identificado, pero queremos estudiarlo un poquito más para que puedan, con las características que nos va a dar el Apocalipsis capítulo 13, identificarlo con mucho más razón. En el 538, después de la caída del último de los cuernos que cayeron, que fueron los ostrogodos en 538, comienza la supremacía papal. ¿Apoyada por qué? Por todas estas tribus bárbaras que le dieron el poder político y gobernaron durante un gran periodo de 1260 años hasta el 1798. Después nos sigue hablando Daniel. El juez se sentó en su trono, los libros fueron abiertos y comenzó el juicio de Dios. Y sabemos que ese juicio comienza en 1844. Y después del juicio dice que el reino es dado a los santos del Altísimo, es decir, habla de la segunda venida de Cristo. Aquí Daniel no nos habla de la segunda etapa del cuerno pequeño, pero el cuerno pequeño tiene una segunda etapa porque recibe una herida mortal, pero dice Apocalipsis 13, lo vamos a analizar hoy, que esa herida mortal es sanada y vuelve otra vez con poder. Y después de esto viene la segunda venida de Cristo. Esa es la historia. Pero es interesante que Daniel nos describe solamente 4 reinos o 4 cabezas. Él no describe 5 bestias, ni 6, ni 7. Él describe solamente 4. ¿Cómo entender que Satanás o que la bestia
que surge ahora en Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas, cuando realmente deberían ser 4 cabezas. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, Roma es dividida, perfecto, esa cabeza tiene 10 cuernos, pero después el cuerno pequeño continúa siendo una etapa de Roma. Ahora no es Roma imperial, sino es la Roma papal la que comienza a gobernar, pero sigue siendo Roma. Pero entonces se convierte en la 5ª cabeza, que tiene un periodo de gobierno de 1260 años y que persigue al pueblo de Dios, y eso lo vamos a ver. Paralelo a esto de Daniel 7, es importante que lo entienda, para que puedan entender el método historicista de interpretación, tenemos a Daniel capítulo 2. Y Daniel capítulo 2 nos describe un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que cuando se despertó lo espantaba. Pero él llamó a sus magos, adivinos, para que le dijeran el sueño y que le dieran su interpretación. Pero ningún mago y adivino podía dar la interpretación. Primera, porque no le habían revelado el sueño. Y le decían que eso ningún rey había alguna vez pedido a algún mago adivino que le adivinara que había soñado. Que eso solo lo podían hacer los dioses que no moraban con los hombres. El rey Nabucodonosor manda un decreto de matar a todos los adivinos y todos los sabios de Babilonia, porque ninguno podía revelar el sueño. Pero Daniel y sus amigos se pusieron a orar a Dios y le pidieron sabiduría. Y esa noche, pues Daniel tuvo un sueño donde Dios le revela el sueño y la interpretación. Y va donde está el rey Nabucodonosor y mira lo que le cuenta a Daniel. El rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en el cielo que revela el misterio. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tus sueños y las visiones en tu cabeza son estos. ¿Qué está diciendo? Ese sueño que tú tuviste es la revelación del futuro. Y ahora podríamos pensar, bueno, son cosas que van a suceder en el futuro. No tiene nada que ver con el método historicista como puse ahí. Vamos a ver si es así. Sigue diciendo, rey, en tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro. Todo rey siempre piensa, bueno, yo he conquistado tanto, pero ¿qué será con mi reino cuando yo deje de existir? ¿Permanecerá o caerá? Y sigue diciendo, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en nosotros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Rey, tú viste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba en pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano que hirió a la estatua en sus pies de hierro y de arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Y se volvieron como la pelusa de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y le ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Entonces está hablando presente también, no está hablando solamente del futuro, sino que le dice que tú eres esa cabeza de oro. Babilonia representa la cabeza de oro. Y sigue diciendo, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál es el otro reino de plata? Pues el que le sigue es Medo-Persia, eso lo vimos ya anteriormente. Y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra, sabemos que es Grecia. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Y es la misma descripción que tiene de la bestia terrible, con dientes de hierro y piernas de hierro que lo destroza todo. Es lo mismo que en Daniel 7.
tenemos ya identificado las 4 primeras cabezas. Tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persia, a Grecia y a Roma. Y dice, y los pies y los dedos que vistes en parte de arcilla y en parte de hierro. El reino se dividirá. Recordemos los 10 cuernos en que se dividió el reino. ¿Cuántos dedos tiene el pie? Los pies. Pues 5 en cada lugar son total 10, igual que los 10 cuernos. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y eso que vistes, el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. ¿Qué significa la arcilla? Bien, la Biblia misma nos lo va a explicar. Dice Jeremías 18, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El barro o la arcilla significa el pueblo de Dios, que podemos estar en las manos de Dios y Dios hacer una vasija útil, pero la vasija puede echarse a perder. Y realmente lo que le sucedió en los dedos del pie cuando se mezcla con el poder político, el pueblo de Dios cuando se une al poder político se llama fornicación. Aparece en Apocalipsis 17 cuando dice que la Babilonia ha fornicado con los reyes de la tierra porque se ha unido el poder político religioso. Cuando la religión se une al poder político, forma una amalgama que lo que lleva como conclusión es la persecución del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió en ese tiempo cuando se dividió el Imperio Romano? Que cayeron 3 cuernos y apareció el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño cuando se hizo alianza y fornicó con los reyes de la tierra, comenzó a convertirse en el papado, que fue el poder político religioso perseguidor del pueblo de Dios durante 1260 días, desde el 538 que cayó el último de los 3 cuernos y siguió gobernando hasta 1798, en el cual recibe una herida mortal cuando Napoleón Bonaparte, el general francés, manda a su general para que le dé la herida mortal al papado. A veces pensamos que la herida mortal significa que fue desterrado en aquel tiempo el papado, pero la herida mortal realmente fue cuando al papado se le quita el poder político, le retiran el poder político, porque la iglesia siguió siendo la iglesia católica. Hay algo que tenemos que diferenciar bien claro. Hoy el papado no existe. Hoy lo que existe es la iglesia católica. El papado es la unión del poder político con el poder religioso, convirtiéndose en un poder perseguidor del pueblo de Dios. Y eso duró un periodo de 1260 años, del 538 a 1798. Después la iglesia católica ha continuado y continuará hasta el final. Y vamos a ver qué es lo que sucederá con esa iglesia católica. Aquí tenemos la representación. La estatua está intacta hasta que llega la piedra. ¿Y dónde da la piedra? La piedra da exactamente en los pies de la estatua. Es decir, en el periodo en que está dominando la Roma religiosa. En ese periodo es que la piedra llega a los pies. Y es cuando empieza a desmenuzar todos los demás metales. Por lo tanto, queremos decir que esa imagen de la bestia, la simiente, sigue con la imagen del dragón hasta el final. Es por eso que vemos que cuando surge en Apocalipsis 13, cuando surge la bestia del mar, continúa llevando la imagen del dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Si aquí han entendido, van a entender correctamente Apocalipsis 13. Y ahora estamos en disposición de empezar a estudiar Apocalipsis 13. Los primeros versículos dicen lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo primero que dice la característica es que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. ¿Por qué las 10 diademas están sobre sus cuernos?
porque ahora el poder político lo tienen los reyes de europeo. Y ese poder político se lo va a dar ¿a quién? A la iglesia. Se van a unir para hacer un poder político religioso que se va a convertir en el poder perseguidor del pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver a medida que sigamos estudiando. Por eso es que el poder está ahora sobre los 10 cuernos. Ya hemos identificado las primeras cabezas. Y mira lo que dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Aquí hay algo que parece extraño, porque Daniel hablaba primero del león y después hablaba del oso y por último hablaba del leopardo y el último ya era la bestia. Pero ahora Daniel está viviendo en el tiempo de la bestia y cuando mira hacia atrás para hacer la descripción lo tiene que hacer retroactivo, por lo tanto está en el tiempo de la bestia. Lo otro que le continuaría en la historia hacia atrás es el leopardo, después viene el oso medo-persia y por último, entonces, más lejano en la historia, está el león representando a Babilonia. Entonces, el primero es Babilonia, tenemos ya la primera cabeza identificada. Segundo, tenemos a Medo-Persia, que está identificada. El tercero tenemos a Grecia, representada por el leopardo. Y tenemos entonces a Roma imperial, representado por esa bestia terrible que sale del mar en Daniel 7. Ahora, es interesante que dice que esta bestia ahora que surge tiene ciertas características. Dice, es semejante a un leopardo. Sin embargo, los pies son como de oso y la boca como boca de león. No significa que la boca sea de león, no significa que los pies sean de oso y no significa que sea un leopardo, sino es semejante a un leopardo. Y la pregunta que me hice es ¿por qué es semejante a un leopardo y no es semejante a un oso o a un león? Sino que tiene una particularidad, que es una boca como de león, unos pies como de oso, sin embargo es semejante esa bestia a un leopardo. Y les voy a leer algo que puede dar la explicación perfectamente por qué esta bestia es semejante a un leopardo. Dice lo siguiente, lo pueden buscar en internet, hablar sobre la cultura greco-romana. Y esto es lo que nos da la explicación. Dice lo siguiente. Cuando los romanos entran en contacto con la civilización griega, llegan a considerarse como gente ruda y bárbara en comparación con el mundo griego. Los griegos eran superiores en comercio, artesanía, especulación, retórica, conversación, discusiones y otras habilidades. Estas situaciones que casi abrumaban a los romanos fue pasando porque tras la guerra púnica, fue la guerra entre los romanos y los griegos, los jóvenes romanos, admirados por el espíritu griego, aprendieron su idioma, copiaron su arquitectura, emplearon a los escultores griegos, los poetas adoptaron la métrica griega y los filósofos latinos aceptaron las teorías griegas. Al final, Roma fue culturalmente parásita de Grecia. Los romanos no inventaron ninguna forma artística, no construyeron ningún sistema original de la filosofía y no hicieron ningún descubrimiento científico. Hicieron buenos caminos, códigos sistemáticos y ejércitos eficientes, pero lo demás contemplaron a Grecia. En el contexto religioso, los dioses romanos terminaron por asimilarse a los dioses griegos y se introdujo cultos orientales, adorar a los dioses orientales y griegos. La civilización griega ejerció una profunda influencia en el cristianismo. Uno de ellos a través del judaísmo, que está completamente helenizado cuando el cristianismo nace de este. El idioma que se hablaba en la sinagoga era el griego y la mayoría de los judíos, interesante, no entendían el hebreo. Ellos llamaron y llevaron a la traducción del canon bíblico al griego. Por eso fue la traducción de los 70, una traducción muy famosa a la cual los que van estudiando los originales van a ella, que está escrito en griego. Es más, el Nuevo Testamento también fue escrito en griego. Es decir, la cultura griega invadió todo el Imperio Romano. Roma asimiló la cultura, Roma asimiló la filosofía, Roma asimiló la ciencia, Roma asimiló la arquitectura de Grecia. Es por tanto que este imperio romano se parece a leopardo, se parece a Grecia. Ahora, ¿por qué tiene la boca como boca de león?
y eso lo vamos a ver más adelante, dice que tiene una boca que hablaba grandes arrogancias contra Dios y blasfemaba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos qué pasó en Babilonia. El Babilonia es representado por el león. El poder del león está en su boca. Y en su boca hablaba grandes arrogancias. Nabucodonosor estaba un día paseándose por su palacio y decían, ¿quién como yo que construyó todos estos palacios? Y ese orgullo le costó, porque estuvo 7 años el rey Nabucodonosor como las bestias, hasta que le vino la conciencia otra vez y fue recuperado todo su reino. Pero no solamente él, recordemos que después que tuvo el sueño de la estatua, mandó a construir una estatua de oro, obligando que adoraran todo el mundo a la estatua de oro, porque él quería seguir siendo rey permanente en contra de los designios de Dios. Y su hijo Belsasar utilizó los utensilios del templo que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para hacer fiesta y beber vino con las concubinas y con todos sus siervos. Esto le trajo consigo a la destrucción de su reino. Eso fue lo que heredó de Babilonia. Si leemos Apocalipsis 17, habla de la Babilonia que fornicó con los reyes de la tierra y habla palabras contra Dios y se ensorbece contra Dios, se enaltece contra Dios. ¿Y por qué los pies de oso? Porque el poder del oso está en sus pies, en sus garras. Y eso es lo que tiene Roma. Roma tiene el poder que tuvo el oso, que tuvo Medo Persia. Por eso es que en este poder que vamos a ver que surge, se unen todas estas características. Es por eso que la bestia continúa intacta a su visión, porque es la simiente que está utilizando Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Entonces no nos asombre que siempre la bestia va a tener 7 cabezas y 10 cuernos, independientemente que ya las cabezas ya no tengan el poder o hayan desaparecido, porque siempre estas características van a aparecer en la historia, en las cabezas que siguen apareciendo. Por lo tanto, ya tenemos identificado perfectamente en la Biblia y en la historia quiénes son estos poderes. Ya tenemos los 4 primeros, pero la Biblia no dice que son 7, aparentemente hasta ahora. Ahora, Roma en el 476, cuando es invadido por las tribus bárbaras, y estas tribus bárbaras dividen el Imperio Romano de Occidente en los 10 cuernos o las 10 potencias europeas o naciones europeas que emergen ahora en Europa. El reinado lo tienen ahora estos reinos europeos. Ahora, estos 10 cuernos, recordemos que se eliminaron 3, le dan el poder ¿a quién? A la Iglesia Católica. Ahora, cuando se elimina la acechanza de estas 3 tribus que estaban amenazando Roma, ahora dejan libre al Papa para ser pontífice, para ser la cabeza visible o la cabeza representante en Roma. Porque recordemos que el Imperio Romano está dividido en 2, en el Imperio Oriente, donde estaba Constantinopla, y el Imperio Occidente, que había sido dividida por estas tribus bárbaras, que cayó en el 476. Y ahora emerge una nueva figura en Roma, y esa figura es el Papa. Y el Papa, apoyado por los 10 cuernos, que son los que le dan el poder, forman un poder político religioso. Y cada vez que siempre la Iglesia se une con el Estado, comienza la persecución del pueblo de Dios. Eso no tiene excepción. Siempre sucede. Y lo vamos a ver en este estudio. Y ahora Roma papal se convierte en ese poder perseguidor. Hay muchos que creen que la Iglesia Católica en esta época era el pueblo de Dios. Pero nosotros estudiamos las 7 iglesias y vimos que no era el pueblo de Dios, sino era el pueblo perseguidor de Dios. Siempre que estudiemos la palabra de Dios en Apocalipsis, tenemos que basarnos qué dice la palabra de Dios en relación a las 7 iglesias, que fue el primer mensaje que Jesús le dio a su pueblo. Y en las 7 iglesias tenemos la iglesia de Tiatira, que representa el período de la Roma papal. Y vamos a ver qué dice la iglesia de Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, quien tiene hijos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Vamos a ver de qué está hablando. ¿Estará hablando de las obras buenas que hizo la Iglesia Católica con la Inquisición? Vamos a ver qué dice. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y seduce a mi siervo y le enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.
Oh, ahora aparece aquí ¿a quién? A Jezabel, a una profetisa que quiere que el pueblo de Dios fornique y que coma cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué cosa es fornicar? Bueno, es simplemente tener relaciones ilícitas. Y como esa Jezabel tenía una relación ilícita, porque Jezabel, cuando la hemos estudiado en el Antiguo Testamento, era la esposa del rey de Israel. Por lo tanto, se une una religiosa, una hechicera, ¿con quién? Con el poder político, que era el rey de Israel. Y ahora esa amalgama lleva a una persecución y empieza a perseguir a los profetas de Dios y a matar a los profetas de Dios. Recuerden la historia de Elías. Empieza a perseguir a Elías y querer matar a Elías. Y mira lo que le sigue diciendo. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Por lo tanto, el papado que representa a esta mujer Jezabel, que persigue al pueblo de Dios, lo que está haciendo es fornicando. Y Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Y como no se arrepintieron, viene la herida mortal que reciben en 1798. Pero ahora mira lo que dice al pueblo de Dios verdadero. Pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerla hasta que yo venga. Por lo tanto, ahí vemos dos grupos. Uno es Jezabel, que está fornicando y quiere que el pueblo de Dios fornique y persiga al pueblo de Dios y quiere matar al pueblo de Dios. Y este es el cuerno pequeño, que tiene la supremacía papal porque los reinos de la tierra le han dado poder y autoridad. Ya tenemos identificado las 5 primeras cabezas. Y ahora, ¿cuál sería la sexta cabeza? Sabemos que es el cuerno pequeño, la quinta. ¿Y qué sería la sexta cabeza? Pues la sexta cabeza sigue siendo Roma. Ahora, Roma en otra etapa. Roma papal es herida en 1798, pero en 1929, exactamente el 11 de febrero de 1929, se firma el Tratado de Letrán entre Mussolini y el papado. Y ahora se declara el Estado del Vaticano como un Estado independiente. A los papas que habían estado confinados en el Vaticano, que no tenían ningún poder político, seguía siendo la Iglesia Católica, una iglesia, pero había sido confiscado mucho de sus bienes y no tenía poder político ninguno. Ahora se le otorga un poder político. ¿Por qué? Porque se convierte en un Estado independiente, el cual puede tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Hoy por hoy, el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con la mayoría, no sé si con todos, pero con la gran mayoría de los países del mundo. Y vemos la gran influencia que ha tenido el papado a partir de 1929 hasta hoy. Y el que seguirá teniendo y la influencia que seguirá teniendo en la política internacional. Esta fase que comenzó el 11 de febrero de 1929, cuando estaba el Papa Pío XI exactamente, comienza una nueva fase de Roma, y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 17, cuando habla explícitamente de la mujer a la cual se le pone por nombre Babilonia. Entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas representan, Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que he visto donde la ramera se siente son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y sigue diciendo, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Con quién fornicaron los reyes de la tierra? Con Babilonia, con este poder, con el cuerno pequeño. Fornicaron, hicieron una alianza ilícita entre el poder político y el poder religioso. Sigue diciendo, y me llevó al espíritu al desierto y allá vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Ahora esta mujer, la iglesia, está sobre la bestia. ¿Y por qué? Recordemos que ahora esta bestia no tiene diadema ninguna, no tiene ninguna corona, ni en los cuernos, ni en las cabezas, porque es la etapa de la herida mortal, es la etapa que no hay poder político todavía que puedan regir al mundo, aún. Y sigue diciendo, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé espantado. ¿Cómo vio a la ramera? Dice que estaba ebria, borracha de la sangre de los mártires, porque durante 1260 años persiguió al pueblo de Dios, encarceló, dio muerte. La Inquisición fue el medio que utilizó esta Iglesia Católica para que todo aquel que no le siguiere, todo aquel que no aceptara su doctrina fuera
tildado de hereje y fuera perseguido, fuera excomulgado, fuera encarcelado, fueran confiscados sus bienes o fuera muerto. Todo eso sucedió durante todo ese tiempo de fornicación. Hoy no existe el papado. Hoy existe la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Católica no tiene el poder político para perseguir al pueblo de Dios. Pero sabemos que esa herida mortal será sanada. Vamos a ver qué sigue estudiando. ¿Quién nos presenta este estudio interesante? La bestia, ¿cuál será la séptima cabeza? La bestia que sube en la tierra, que es la segunda etapa de este estudio, el cual va a actuar como dragón y vamos a reconocerlo como los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy adelantando, pero lo vamos a estudiar en este propio estudio. Ahí están las 7 cabezas que van a utilizar Satanás como su simiente para perseguir al pueblo de Dios desde el imperio babilónico hasta que Cristo venga por segunda vez. Vamos a hablar un poquito sobre el cuerno pequeño porque esta bestia es el cuerno pequeño, el cual aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver si realmente tiene las características del cuerno pequeño. Vamos a buscar Daniel 7 de nuevo y vamos a leer las características que tiene este cuerno pequeño. 7 a partir del versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ello se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Se levanta el cuerno pequeño y derriba a 3 de ellos. Y vamos a ver las características. Primero dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley será entregado en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hacía guerra a los santos y los vencía. Segunda característica, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por tiempo, tiempo y medio tiempo. Vamos a ver qué nos depara Apocalipsis 13 y vamos a comparar estas dos características. En Apocalipsis 13 nos dice lo siguiente. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, versículo 5, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, se le dio autoridad para actuar 42 meses, se abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Vamos a ver esta característica y casarla. Primero, dice que yo veía que hacía guerra contra los santos y los vencía. Asimismo, dice que ese mismo poder en Apocalipsis 13 hace guerra contra los santos y los vence. La misma característica. Hay otra característica importante que dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar ¿qué? De su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La misma característica. Y hay otra característica que dice el tiempo que va a actuar. Dice, serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y allí dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Es que será al mismo tiempo 42 meses que tiempo, tiempos y medio tiempo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Sabemos que estos son tiempos proféticos. En Apocalipsis capítulo 12, 6 dice lo siguiente, que el dragón persiguió a la mujer. Y esta mujer, ahora yo una pregunta, ¿el dragón Satanás persiguió directamente a la iglesia de Dios? ¿O Satanás utilizó una de sus cabezas, una de sus simientes para perseguir a la iglesia? ¿A qué simiente utilizó? Pues al cuerno pequeño. Y vamos a ver qué es lo que tiene que hacer la iglesia de Dios. Jesús asciende al cielo. Después dice que la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustentaran durante 1260 días. 1260 días, si los meses tienen 30 días, pues entonces 30 por 12 te da 1260 días. Es lo mismo que 42 meses. Sigue diciendo, versículo 14. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de un gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Como vemos, la Biblia hace diferentes referencias, pero hablando de un mismo tiempo. El mismo tiempo en que el poder iba a perseguir al pueblo de Dios, es el mismo tiempo en que Dios iba a resguardar a su pueblo de la persecución. Primero, ¿dónde? En el desierto.
¿Durante qué tiempo? 42 meses, que es lo mismo que tiempo, y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que 1260 días, que simbólicamente representan a 1260 años. Por lo tanto, este poder perseguidor duró desde el 538 a 1798. Exactamente 1260. Vamos a ver características importantes de este poder. Aparece después de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, que ocurrió en el 476 de Cristo. Este poder es un poder religioso, pues blasfema contra Dios y su nombre y su tabernáculo. Este pretende cambiar los tiempos y la ley de Dios. Si vemos el catecismo de la Iglesia Católica y vemos los 10 mandamientos en relación al catecismo y lo comparamos con los 10 mandamientos que dice la palabra de Dios, vemos grandes diferencias. La primera diferencia que vemos es que cuando se habla de las imágenes, ese mandamiento no existe. Cuando dice no te harás imagen, no existe. Fue eliminado ese mandamiento. Cuando llegamos al cuarto mandamiento que dice guardarás el sábado para Dios, lo que dice es santificarás la fiesta, trata de cambiar el sábado por el domingo. Y como se quedan 9 mandamientos porque quitó el tercer mandamiento sobre la adoración de imágenes, entonces el último mandamiento dice no codiciarás la muerte de tu prójimo y los bienes de tu prójimo, lo divide en dos. No codiciarás los bienes de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y completa los 10 mandamientos. Así que él trata de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Los tiempos porque trata de cambiar el sábado por el domingo. También cambió el calendario. Anteriormente había un calendario juliano y él puso el calendario gregoriano. Cambia los tiempos y la ley de Dios. Pregunto, ¿quién fue el poder que hizo el cambio? Tiene poder de dominio durante 1260 años. Y además persigue y vence al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios durante este periodo. Hay cosas que están claras. Sabemos que este poder está bien identificado. Hoy, muchos cristianos han interpretado mal las profecías apocalípticas. Y como ellos ven una interpretación preterista, muchos creen que todas estas cosas acontecieron en el pasado y que no tiene relevancia para nosotros hoy. Y otros que utilizan el método futurista dicen todo esto está en el futuro. El hombre de pecado, ese se presentará en el futuro. El anticristo. ¿Y dónde lo van a buscar? Entonces empiezan a mirar a Israel. En la reconstrucción del tercer templo de Israel, donde después que reconstruya el tercer templo, dice que se vendrá el anticristo y se sentará en el tercer templo. Pero antes que ocurra eso, entonces vendrá Jesús y llevará a su iglesia en un rapto secreto. Y entonces comenzará la persecución de ese anticristo aquí en la tierra. Y la pregunta que yo me hago, si nosotros nos enfocamos e interpretamos mal la profecía, en vez de tener los ojos donde tenemos que verlo, que ya el anticristo vino a esta tierra, se manifestó y persiguió al pueblo de Dios, recibió una herida mortal, pero esa herida mortal va a ser sanada como lo dice la palabra de Dios. Estamos mirando mal, teniendo la posibilidad de tener la marca de la bestia sin darnos cuenta, por estar mal orientados. Sabemos que hoy el papado, hay dos cosas que tenemos que diferenciar, lo sigo repitiendo. Hoy el papado no existe, hoy existe la Iglesia Católica. El papado fue la época de supremacía papal entre 1538 y 1798. Antes de empezar la segunda bestia, vamos a seguir viendo algo para terminar con la primera bestia. El que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a espada morirá. Esto requiere paciencia, tolerancia y fe de parte de los santos. ¿Por qué dice esto al final? Porque este poder sentenció al pueblo de Dios a la cárcel. Sentenció al pueblo de Dios con espada, lo persiguió y asimismo fue llevado a cárcel porque el Papa Pío VI fue llevado cautivo después a una cárcel donde murió en 1799, el año siguiente, y murió en una cárcel. Y los que sean sentenciados de espada. ¿Qué significa espada? Bueno, en la Biblia hay dos acepciones de espada. Uno que es la palabra de Dios, pero también es la espada representa el poder político. Por lo tanto, él utilizó el poder político para perseguir al pueblo de Dios y ahora ese mismo poder político le quita la espada y le da el golpe mortal. El mismo que le dio el poder es el mismo que le quitará el poder. Eso va a pasar en el futuro. Si buscamos Apocalipsis 17, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. ¿Volverá otra vez la bestia? Apocalipsis 17 dice que sí. Tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito de los 10 cuernos?
dar el poder político, darle el poder a la bestia. Y dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están ahora con él son llamados elegidos y fieles. Y los 10 cuernos, va a hablar otra vez de los 10 cuernos, que viste en la bestia, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumpla la palabra de Dios. Es decir, aquel mismo que va a utilizar de nuevo, le va a dar el poder a la bestia, es el mismo que se va a virar y va a destruirla. La historia se repite. Vamos a hablar de la segunda bestia a partir del versículo 11 hasta el versículo 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Recuerda la palabra dragón? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Aparece una segunda bestia, y por lo que vemos, esta segunda bestia lo único que va a hacer es dar poder a la primera bestia. Lo primero que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vemos 2 fases, una como de cordero y otra como de dragón. ¿El cordero a quién representa? A Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene que ser un poder que surge como un poder cristiano, porque tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero después se convierte en ¿qué? En un dragón. La primera vez que vimos algo sobre la tierra, lo vimos en Apocalipsis 12:14. Recuerde que la mujer que fue perseguida por Satanás, dice, le fueron dadas 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, durante este tiempo de 1260 años, el pueblo de Dios fue perseguido, pero Dios protegió a su pueblo y dice que lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué significa el desierto? Es el lugar donde tuvieron que esconderse el pueblo de Dios, porque eran perseguidos y amenazados por la Inquisición. Eran acusados de herejes. ¿Y qué sucedió? Mira, hay algo interesante que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que han sido una vez dada a los santos, la iglesia del desierto, y no la soberbia jerárquica que ocupaba el trono de la gran capital. Era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiaba a su pueblo para que los diera al mundo. Ellen White está diciendo bien clara que el pueblo de Dios verdadero fue el que tuvo que huir al desierto, que tuvo que esconderse, porque la que vivía en la capital era la apóstata que perseguía al verdadero pueblo de Dios. ¿Y dónde dice que estaba? Simbólicamente, en el desierto. Y ahí estuvo guardada por Dios durante ¿qué tiempo? 1260 años. Tiempo y la mitad de un tiempo.
Pero al final de esto, ¿qué sucede? Dice, sigue hablando la palabra de Dios en el mismo Apocalipsis capítulo 12. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aparece por primera vez la tierra ahora protegiendo a la iglesia de Dios. Ahora de la tierra es que surge esta bestia que tenía dos cuernos semejantes de un cordero. ¿De dónde surge? De la tierra. Y sabemos que la tierra fue la que ayudó a la mujer. La guerra de los 30 años. Esto ya nosotros lo estudiamos cuando estudiamos los 7 sellos. Dice que fue una guerra política religiosa que comenzó con un enfrentamiento de carácter religioso. ¿Entre quiénes? Interesante, esto fue después de la Reforma. Entonces ahora aparecen dos grupos cristianos, los protestantes fundamentalmente por los luteranos y calvinistas y los católicos. Y dice que hay un conflicto entre los protestantes y católicos que se inició en 1618 y duró 30 años hasta 1648. Fue una guerra político-religiosa. El pueblo de Dios ahora comienza a cometer los mismos errores que había cometido el papado. Empieza a unirse a los poderes políticos y comienza una lucha político-religiosa entre los dos bandos para ver quién era el que podía dominar. ¿Qué dice la primera enmienda de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos? Prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma. Sí, en esencia está diciendo que tú tienes libertad de tener una libre creencia, una libertad religiosa. Tú puedes profesar tu religión sin que nadie te pueda perseguir, amparada por la ley, por la Constitución de los Estados Unidos. Esta fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 con la primera de las 10 enmiendas de las Cartas de Derecho. Y ahora me puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con la bestia que sube de la tierra? Pues tiene que ver mucho. Una de las principales consecuencias de la guerra de los 3 años fueron las siguientes. Fueron unas cuantas, pero yo saqué una. Ya el que quiera saber, busca en internet, estudia y lee sobre la guerra de los 30 años para que vean las causas y las consecuencias de esta guerra. Pero una de las consecuencias, mira qué dice. Se confirmó la vigencia del principio conocido de quien es la región, es la religión. ¿Qué significa esto? Si esta región me pertenece, pues yo impongo la religión que yo quiera. Y todos mis súbditos tienen que seguir la religión que yo imponga. Mira, esto consagró la libertad de los príncipes alemanes a elegir la religión de sus territorios de acuerdo a su conciencia, pero significó la obligación de sus súbditos de profesar esa religión o emigrar. Y no quedó otro remedio que aquellos que profesaban la verdad y no estaban de acuerdo con las doctrinas de estas iglesias que eran impuestas por los poderes políticos, tendrían que emigrar. ¿Y a dónde iban a emigrar? Pues tenían que buscar un lugar en el cual pudieran tener su libertad para profesar su creencia religiosa. Y ese fue los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos de Norteamérica fue la tierra que abrió sus puertas para que todos aquellos cristianos verdaderos pueblos de Dios fueran recibidos y poder profesar su religión. Estados Unidos tiene 2 etapas. La primera etapa como cordero. ¿Por qué como cordero? Porque es un país que se erige con una libertad de religión donde cada cual puede profesar su creencia religiosa y es amparado por la ley. Por lo tanto, hay división, hay separación entre iglesia y Estado. El Estado no puede inmiscuirse en los problemas religiosos. Y esto fue de gran ayuda para la iglesia de Dios, que emigró hacia los Estados Unidos. Y sabemos que el reavivamiento espiritual no surgió en Europa, fue en los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1800. Y recordemos la historia de Guillermo Miller, la predicación del segundo advenimiento de Jesús, el gran despertar religioso que hubo en los Estados Unidos en el siglo XIX. No podemos obviar esto. Esa fue la primera etapa como cordero de Estados Unidos. Pero Estados Unidos va a tener en su futuro, no ahora, aún continúa la primera enmienda de los Estados Unidos, pero llegará el tiempo en que Estados Unidos va a hablar como dragón. Esa es la segunda etapa de Estados Unidos como dragón, donde dice que engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿Qué significa una imagen? Una imagen significa ser, no es lo mismo, pero es algo parecido, algo que refleja lo que era anteriormente el papado. Si el papado es la unión de la iglesia y el Estado, y él quiere hacerle una imagen a la bestia, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Pues darle poder a la iglesia, darle poder político a la iglesia, violando la Constitución de los Estados Unidos, y va a convertirse entonces en un nuevo poder perseguidor del pueblo de Dios. Mira que sigue diciendo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Daniel capítulo 3 nos puede explicar un poquito sobre esto que va a acontecer. Nada de lo que está escrito en el libro de Daniel, recordemos que Daniel es la profecía y Apocalipsis es la revelación, está escrito como una simple historia. Todo tiene una enseñanza para cada uno de nosotros que vivimos en la última etapa de la historia de este mundo. En Apocalipsis capítulo 3 se habla de una imagen que levanta el rey Nabucodonosor. ¿Y cuándo la levanta? Recordemos capítulo 2, donde se le dice, tú eres la cabeza de oro. A él no se conformó con ser la cabeza de oro. Él dice, yo quiero ser la estatua completa. Y manda a hacer una estatua de oro completa. Y manda que todos tenían que adorar la estatua. ¿Y qué pasaba con el que no adoraba la estatua? O la imagen. Vamos a ver qué dice. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, es decir, 30 metros, y 6 codos de ancho, y se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. El que no se postre y la adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampolla y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. En ese momento algunos caldeos llegaron a denunciaron a los judíos y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre al oír el son de la bocina se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado en el horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, rey, esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor con ira y enojo llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante esos varones fueron traídos ante el rey. Nabucodonosor le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté. ¿Estáis prestos a postrarlo y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis en esta misma hora, seréis echados en un horno de fuego. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, acerca de esto no necesitamos responderle. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y aunque no nos libre, sepa que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó que el horno se encendiera 7 veces más de lo común y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y le echasen al horno de fuego encendido. Y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y al parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del horno y se juntaron los sátrapas y gobernadores y vieron que el fuego no había hecho daño al cuerpo de los varones, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenía olor de fuego. La historia tiene mucho que ver con nosotros hoy. Es la imagen la cual van a querer imponer. Pero en este
en esta ocasión no va a ser un horno de fuego. Van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser muertos, porque dice que no puedes comprar ni vender si no tienes la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a haber persecución para el pueblo de Dios. Pregunto, ¿y qué cosa es la marca de la bestia? Dice, su número es 666. Ya esto lo estudiamos en una ocasión, cuando estudiamos la sexta trompeta. Y donde dice, y todos los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes, a los demonios, a la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué dice? A los demonios, la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que ni ven, ni que son 6, ni oír, que son 6, ni andar, que son 6, el 666. También en Babilonia, en Daniel 5:22 se dice a Belsasar, Daniel le dice, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. 666. Dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué significa todo esto del 666? Esto tiene un solo nombre y se llama idolatría. Adorar algo a lo que no está hecho para adorar. Solo podemos adorar a Dios. Mira lo que le dicen a Juan. Juan, capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente. Y él me dijo, escribe dichoso lo llamado a la cena de la boda del Cordero. Y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Quién es el único que merece adoración? Dios. ¿Y qué pasa? Todos estos que están adorando a los que no son dioses. Y eso se llama idolatría. El problema del 666 significa simplemente que es idolatría. Ahora, ¿qué pregunto? ¿Qué es idolatría? Yo busqué un concepto bíblico que estaba en internet, cualquiera, pero para que pueda a ustedes tener una idea. Dice, el significado bíblico de idolatría se refiere en términos bíblicos a la adoración de un Dios que es falso o que está sustituyendo al que es el verdadero. Los semitas, por ejemplo, en Mesopotamia, tenían como dioses a las montañas, los árboles, ríos, etc. Era una forma de idolatrar, es decir, cuando tú adoras la criatura, cuando tú adoras la creación, en vez de adorar al creador. También los egipcios tenían otros tipos de dioses, como sería el sol, e incluso idolatraban al río Nilo. Para ellos la fuerza del sol era tan importante que ese era su verdadero Dios. No se imaginaban la vida sin el sol, que a su vez le daba la energía para sus cosechas. La forma de idolatrar era la misma que nosotros tenemos para nuestro creador. Muchos pueden preguntar, bueno, pero ¿quién adora hoy al sol? ¿Quién adora hoy al río Nilo? ¿Quién adora una estatua? ¿Quién adora imagen de plata, bronce? Quizás los cristianos dicen, no te harás imagen, porque hay un mandamiento que dice, ni te postrarás ante ella, ni la adorarás. Hay un mandamiento de eso. Y es bueno leerlo. Vamos a leer. ¿Cuál es el gran problema? Éxodo capítulo 20 dice lo siguiente, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque el Señor, tu Dios, soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o la cuarta generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor y por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay mandamientos explícitos sobre la idolatría. Y el gran problema final es un problema de adoración. Satanás quiere que le adoren, pero el único que merece adoración es Dios. Y ahora el gran problema es Satanás sabe que tú como cristiano no vas a adorar estas imágenes. Pero pregunto, ¿cometerás idolatría? Pregunto ahora, si yo adoro el sol, estoy cometiendo idolatría porque el sol fue creado por Dios y estoy adorando la creación en vez de adorar al creador. Pregunto, en el Génesis, Dios hizo 7 días y dice lo siguiente, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó en el 7º día. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Bien, Dios hizo todo en 7 días.
y el séptimo día lo declaró santo. ¿Sabe qué significa bendecir y santificar? Apartar algo sagrado para Dios. Bien, si Dios eligió un día para santificar, un día que es diferente a todos los demás días, que no tiene nada que ver con los otros días. Es un día diferente, es un día especial, es un día santificado de Dios, que es un día está hecho para adorar a Dios. Ahora, si yo tomo un día que es secular, como son los otros días, hay 6 días que son seculares. Por eso dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es para quién? No es para los judíos. Hay una confusión cuando leemos el mandamiento del séptimo, el cuarto mandamiento. En Éxodo 20, volvemos otra vez a Éxodo 20, cuando leemos el cuarto mandamiento, muchas veces interpretamos mal. Parece que no lo leemos completo. Dice Éxodo 20. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hay 6 días seculares donde tú puedes hacer tu obra. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Y reposó en el séptimo día de toda su obra. Y bendijo el sábado y lo declaró santo. Hay un mandamiento para la idolatría, pero hay un mandamiento para el sábado. Pregunto, si Dios hizo el sábado para adorar, porque el sábado es para Jehová tu Dios, no es para los israelitas. El sábado aparte de quién, tú, el extranjero, tu familia, todos los que están en tu casa, deben tener ese sábado para adorar a Dios. Y tú ahora eliminas ese sábado y tomas un día secular para adorar a Dios, ¿es idolatría? Satanás es el archiengañador. El engaño en los últimos tiempos es un engaño sofisticado. Las personas, los cristianos, creen que están adorando a Dios y que no están cometiendo idolatría porque no adoran una imagen. Pero no se dan cuenta que cuando utilizan el domingo como día de adoración a Dios, están cometiendo idolatría porque no es un día santo. Porque están tomando un día secular para adorar a Dios cuando Dios apartó el séptimo día, lo declaró santo para la adoración. Y el gran engaño, la gran marca de la bestia, es la adoración del domingo. Y el sello de Dios es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y los mandamientos de Dios son 10 mandamientos, no son 9. 10 mandamientos incluyendo el sábado. El pueblo de Dios va a recibir el sello de Dios, que es el sábado, y los demás van a recibir la marca de la bestia, porque van a estar cometiendo idolatría, guardando un día secular como día de adoración. Es importante que este tema sea entendido, porque esto tiene que ver con nuestra salvación. Bueno,